¿Qué aprendí? Aprendí que el método de Newton-Raphson es un procedimiento iterativo que se utiliza para encontrar las raíces de una función, es decir, los valores de x que hacen que la función sean igual a cero. La idea principal es partir de una estimación inicial y luego mejorar esa estimación de forma progresiva usando la fórmula que está en la parte inferior, donde xn es la estimación actual y la función de xn es el valor de la función en x sub n y f'x sub n es la derivada de la función en x sub n. En palabras sencillas, nos paramos en un punto de x sub n, trazamos la recta tangente a la curva de la función en ese punto y vemos donde esa recta corta en el eje x. Ese corte nos dará una nueva aproximación de x sub n más 1. Se repite este proceso hasta que la diferencia entre aproximación sucesiva sea suficientemente pequeña o hasta que la función de x sub n sea cercana a cero. Vamos ahora con las ventajas y desventajas. Entonces, una de las ventajas es que tiene convergencia rápida. Cuando el valor inicial de x sub 0 está cerca de la raíz real, el método converge muy rápidamente y de forma cuadrática. Es decir, en cada paso el error disminuye aproximadamente al cuadrado. Existe una simplicidad en la fórmula. Aunque involucra derivadas, la fórmula general es sencilla de aplicar manualmente o programarla en una computadora. Además de esto, es muy eficiente, ya que requiere pocos pasos para llegar a soluciones de alta precisión en comparación con otro tipo de métodos. Es ampliamente aplicable, sirve tanto para funciones simples como para funciones complicadas en diferentes ramas de la ingeniería. Ahora, vamos con las desventajas. Una de las desventajas es que necesita la derivada. Si la derivada es difícil de calcular o no existe, el método no puede usarse directamente. Ahora, puede divergir. Si la estimación inicial no está suficientemente cerca de la raíz, el método puede alejarse de la solución o oscilar sin llegar a converger. Existen problemas en puntos críticos. Si la derivada de x sub n es igual a 0 en algún paso, la fórmula falla, porque no se puede dividir entre 0. Además, puede encontrar raíces no deseadas. Dependiendo de x sub 0, podemos terminar encontrando una raíz diferente a la que esperábamos o no encontrar ninguna raíz. En la presente tutorial les voy a hablar acerca de para qué es importante aprender el método numérico de Newton-Raphson. Entre los principales puntos, o para qué nos puede servir este método numérico, está la resolución de ecuaciones no lineales en problemas reales. Es decir, que, por ejemplo, en ingeniería civil, con frecuencia hay ecuaciones no lineales que hay que modelar. Y esto nos sirve para modelar fenómenos, como por ejemplo la relación esfuerzo de formación de materiales, la estabilidad de taludes o la interacción del suelo con la estructura. Entonces, el método Newton-Raphson nos permite encontrar raíces, es decir, soluciones de estas ecuaciones de forma rápida y con alta precisión. Algo que no es muy común con otros métodos analíticos. 2. La alta velocidad de convergencia. A diferencia de otros métodos numéricos, con este método es bastante rápido encontrar la raíz. Esto nos puede servir, por ejemplo, en proyectos complejos que tengamos que analizar la no linealidad de los pórticos o determinar cargas de pandeo. También nos puede servir como base para algoritmos más avanzados, ya que muchos softwares de análisis estructural o geotécnicos en sus rutinas de programación implementan Newton-Raphson o variantes, como por ejemplo para formas modificadas o multivariables para resolver sistemas no lineales de ecuaciones. También nos puede servir para aplicar métodos iterativos al tema estructural. Es decir, en el análisis no lineal de estructuras se usa el método de Newton-Raphson para actualizar desplazamientos y fuerzas en cada incremento de carga, y de esta manera podemos saber cómo funciona nuestro sistema diseñado ante los esquemas de carga, que pueden incrementar de manera adecuada, o a su vez también podemos entender por qué puede fallar nuestro sistema estructural. También la fortaleza en el modelado numérico nos puede servir en lo que es la ingeniería civil, que puede relacionarse con el transporte, con la mecánica de suelos y de materiales, ya que en estos modelos siempre surgen modelos no lineales. También en el desarrollo de habilidades de programación y validación, este método se puede implementar en lo que es Python, y esto nos va a ayudar a comprender de una mejor manera cómo este método se puede usar en la programación para hacer control en las estructuras de control de iteración y en los criterios de convergencia y tolerancia. Entonces, por eso es importante aprender este método. O sea, ¿y para qué? O sea, ¿para qué nos puede servir aprender este método numérico? Muchas gracias. ¿Cómo aplico en la carrera el método de Newton-Raphson? El cual es un proceso iterativo para encontrar raíces de funciones, con la fórmula que tenemos aquí, que es la principal. Se aplica para resolver ecuaciones no lineales que aparecen, por ejemplo, en análisis estructural, al calcular deformaciones grandes, mecánica de suelos, resolver ahí cuando queremos resolver ecuaciones de asentamientos o capacidad de carga, siempre y cuando no sean lineales. En hidráulica, hallar caudales o cargas de tuberías usando fórmulas no lineales. En diseño de cimentaciones, en ecuaciones no lineales, en pilotes y zapatas, en análisis sísmico para modelar comportamiento inelástico de estructuras, y en puentes y estructuras especiales para ver el comportamiento postelástico de cables, arcos y etc. Sus ventajas serían que es muy rápido,
la convergencia cuadrática sí está bien inicializado y es útil para sistemas muy complejos. También es ampliamente utilizado en softwares de ingeniería como SAP 2000, ETABS, Plaxis, ANSYS, entre otros. Entonces, en resumen, el método Newton-Raphson nos permite resolver problemas reales no lineales de forma eficiente en muchas áreas de ingeniería civil, especialmente cuando las soluciones exactas no existen o si son muy difíciles de encontrar. Bueno, el día de hoy vamos a presentar un ejercicio con el método de Newton-Raphson para encontrar la raíz de una función. En este caso nosotros tenemos como ejemplo la función de f de x, que es igual a coseno de x menos x. Ya, a un lado tenemos lo que sería la fórmula y lo que tenemos que empezar a hacer es primero derivar la función, que la derivada de la función sería igual a menos seno de x menos 1. Vamos a evaluar en x sub 0 es igual a 0.5, ya que sabemos que la derivada, sabemos que la raíz de esta función se encuentra entre 0 y 1. Ahora, con ese valor, reemplazamos en las x de las funciones, tanto en la que está derivada como en la que está sin derivar, y resolvemos directamente. En el primer caso nos da un valor, en la función sin derivar nos da un valor de 0.3776, y en la segunda ecuación, en la derivada, nos da un valor de menos 1.4794. En esto aplicamos la fórmula para encontrar nuestra primera x, nuestra primera iteración, que sería 0.5 menos 0.3776 sobre menos 1.4794, que esto nos da un valor total de 0.7552, y aquí es como obtenemos nuestra primera x1. Con esta x1 ahora lo que tenemos que hacer es volver a reemplazar en nuestras funciones, en la derivada y en la sin derivar, para resolver nuestra segunda iteración. Resolvemos de igual manera paso a paso, reemplazando el valor de 0.7552 en la primera función, que nos da coseno de 0.7552 menos el 0.7552, que nos da un valor aproximado de lo que sería menos 0.0282. Y ahora evaluamos en nuestra función derivada. Calculamos igual el 0.7552 en menos seno, y a esto le restamos 1. Y esto nos da un valor aproximado de igual manera de menos 1.6858. Ahora, para nuestra segunda iteración sustituimos en la fórmula, que es x2 es igual a 0.7552 menos la división de menos 0.0282 sobre menos 1.6858. Y esto nos da un valor de igual manera aproximado de lo que sería 0.7385. Esta sería nuestra x2. Y ya aquí vemos que cada vez que aplicamos la fórmula, el valor de x se aproxima más a la raíz.